Entonces, las vuelvo a saludar. Buenas noches nuevamente, bienvenida Karen y Paula. Bueno, tú, Karen, me dices que no tienes acceso a computador, ¿verdad? No, profe, es que lo tengo arreglando. No hay problema. Entonces, digamos que lo único que tendrías que hacer es replicar la información. Tienes que ir tomando apuntes o tienes que... ¿Qué? Porque tendrías que replicar la información. Bueno. ¿Cuándo te entregan ese computador? Mañana, profe, lo que pasa es que es de la empresa y la batería se dañó, entonces se lo llevó el técnico y mañana viene y me lo trae. Bueno, vamos a hacer la práctica, pero en 8 días, por favor. La práctica en 8 días es, yo comprendo que, digamos que mediar con tecnología a veces tiene este tipo de inconvenientes, pero por favor tengan como presente para dentro de 8 días, porque dentro de 8 días vamos a aplazar la práctica, dentro de 8 días hacemos una práctica evaluativa, entonces sobre esa hay nota. Entonces, para que por favor, no sé, provisionen el computador desde el jueves y estén seguros de que Ah, sí, tienen... profe, sí. Sí, lo que pasa es que sí, la batería sí tenía pendiente el cambio, pero ya, digamos que de aquí para allá yo no tengo más problemas con el computador. Bueno, entonces, para que dentro de 8 días, por favor, tengan el computador, o si es que tienen alguna dificultad, pidan uno prestado. O sea, que lo tengan con eso, pueden hacer la práctica porque, a ver, ¿cuál es la metodología que yo utilizo? Si yo a ustedes les hago prácticas, ustedes me van siguiendo. Y al final de la clase, sencillamente suben el archivo y listo. Eso es muy práctico para ustedes. ¿En qué sentido? Adquirieron la destreza porque fueron siguiendo a paso lo que yo hacía y usualmente les debe quedar bien el archivo. La otra opción que tenemos es que yo les diga a ustedes, no, mire, aquí les explico un ejercicio, allá les va, hágame el favor y usted me hace 10 y hágalos en su casita. Entonces eso a veces es más complicado en el sentido de que si ustedes tienen alguna inquietud, no me tienen a mí a la mano para que les ayude con la inquietud. ¿Listo? Entonces, en 8 días, por favor, el computador. ¿Hicieron el resumen de su video? Profe, es que no lo enviaste, yo me quedé esperándolo. Es que como están viniendo en la primera sesión vino uno y en la segunda otro. Sí, Entonces, es que creo que en permítanme un la primera segundo. estuvo la chica Paula y en la de la semana pasada estuve yo. Hasta esta clase estamos las dos juntas. Sí. Bueno, Sí, es correcto. nosotros, a ver, en el grupo estamos los 3, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, entonces regalen un segundito, vamos a hacer algo para que no nos quede pendiente nada. Y les voy a descargar inmediatamente ese asunto. Tomémosla con tranquilidad que hoy es viernes, niños. Hoy es viernes. A ver, ese video. Ese video. Podríamos dejar, profe, para dentro de 8 días el resumen del video y pues que estemos las dos y poder Sí, no hacer hay la problema. práctica, ¿no? Sí, señora. O sea, les voy a enviar el video, el enlace del video, y me traen el resumen del video para dentro de 8 días. Y en 8 días, por favor, traen computador y hacemos la práctica, porque este primer corte es pequeño, son 5 semanas. El corte más grande es el segundo, que tiene 6 semanas. El último corte vuelve a tener nuevamente 5 semanas. Entonces, la idea es que, para que tengamos por lo menos 3 notas. Permítanme un segundo, ya les envío el video para que no quede nada pendiente. Ya les llegó, niñas. Miren a ver. Sí, profe. ¿Listo? Ahí ya llegó. Sí. Bien, perfecto. Ya tenemos
No es prohibido. Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, recuerden que en la sesión anterior, bueno, como uno no y otro sí, y además no he podido ubicar a este chico. Aquí hay un chico adicional, Juan Camilo. No, voy a tener que llamar al registro y controlar si me facilitan el teléfono de él, porque ustedes son, hay otra persona adicional. Bueno, les voy a compartir nuestra presentación para que nos ubiquemos un poquito en el sentido de hasta dónde llegamos. Bueno, perfecto. Bien, esto es parte del tema de hoy. Bien, recuerden que en la primera clase, en la primera y en la segunda, les definí que eran costos, vimos los tipos de costos. Adicionalmente, los tipos de costos, hicimos ejemplos, clasificamos qué eran los costos variables, cuáles eran los costos de administración, los de ventas, los de financiación, y finalmente los costos de producción, que esto es una parte interesante a la cual debemos llegar, ¿verdad? Y clasificamos esos tres elementos del costo de producción en la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Les decía yo a ustedes que el primero y el segundo, o sea, la materia prima directa y la mano de obra directa es el costo primo, y el segundo y el tercero, es decir, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, es algo que se conoce como costos de conversión. Adicionalmente, hablamos del estado de resultados y creo que llegamos hasta acá, ¿verdad? Que yo les preguntaba a ustedes que si de su contabilidad general se acordaban de que era un estado de resultados. ¿Sí se acuerdan, niñas? ¿Sí están conmigo, Sí, niñas? profe. Sí, Bueno. sí. Bueno, hasta acá llegamos. Entonces. Sí, señor, que hicimos el ejercicio en Excel. Exacto. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar algo. Nosotros ya hicimos un ejercicio en Excel. Vamos a mirar un concepto nuevo y es el concepto de punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Y este es un concepto bien importante a nivel de costos. El punto de equilibrio es un punto donde las empresas ni ganan ni pierden. Y si ni ganan ni pierden, básicamente lo que estaríamos diciendo es que los ingresos son iguales a los costos. O sea, si tus ingresos, y recuerden que los ingresos en las empresas son las ventas, son iguales al total de mis costos, pues yo estaré en ceros, como que es lo que vendí, fue lo que utilicé para hacer esas ventas, entonces no estaría ni perdiendo ni ganando. Entonces, básicamente lo que se denomina punto de equilibrio es un punto o bien en unidades o bien en ventas en el cual la empresa no está teniendo ni pérdidas ni utilidades. Y esto tiene una demostración. Entonces, permítame un segundo. Si uno no lo supiera, lo podría hallar casi que por pura deducción. Vamos a abrir aquí una hoja. Y digamos que hagamos un ejercicio lógico. ¿Cuáles son los ingresos de una empresa? ¿De dónde le entra plata a todas las empresas? Profe, ¿puedes volver a repetir la pregunta? Qué pena. Les decía que, recuerden que mire lo que me dice el concepto. ¿Qué me dice? Las ventas son iguales a los costos totales. Las ventas son los ingresos operacionales. O sea, para una empresa le entra el dinero es por concepto de las ventas, ¿verdad? Los ingresos. Sí, profe. O sea, todas las empresas venden. Bueno, y los ingresos totales, que en este caso son las ventas, ¿a qué serían iguales? O sea, cuando tú vas al Éxito y tú compras, ¿qué es lo que te cobra el Éxito? ¿Sería igual como los costos y gastos? No. O sea, si yo voy y compro una bolsa de arroz en el Éxito, ellos no me dicen a mí, oiga, usted me paga los costos y los gastos del almacén. Le digo, no, ¿qué tengo que ver con eso? El precio, te cobran es el precio. Sí, señora. O sea, entonces tenemos que los ingresos totales, que es lo que me dice la fórmula, son iguales
a los costos totales. Y para nosotros, ¿qué son los ingresos totales de toda empresa? Los ingresos totales de toda empresa son lo que tú dices, el precio. Pero ¿qué sucede? Que a ti te cobran, si tú compras 10 artículos, te cobran el precio de uno. No, profe, el de los 10. Entonces, precios por unidades, ¿verdad? O sea, si tú haces, a eso serían iguales los ingresos totales. Si tú haces un mercado y llevas en el carro, por decir algo, 5 latas de atún, te dicen, ah, no, la lata de atún le vale 3.800, pero como está llevando 5, entonces 3.800 por 5. Llevas 3 libras de café, ah, no, pero es que el café te vale 8.500 pesos, pero como lleva 3 por 3. O sea, son muchos precios, cada uno por la cantidad de unidades y todo eso sumado. En resumen, son precios por unidades. Bien. Por otro lado están los costos. ¿Y cuáles son los costos totales de una empresa? Básicamente son dos. El costo fijo, que el costo fijo son todos esos que permanecen estables. Estamos hablando aquí de arrendamientos, de nóminas, de seguros, todo lo que permanece estable. Y los costos variables, pero los costos variables tienen una característica, y es que son variables en función del número de unidades que produce la empresa. Ejemplo, y creo que yo varias veces les he dicho lo mismo. Si una empresa hace pupitres y yo gasto en hacer un pupitre 12.000 pesos en PVC, porque hoy en día son plásticos, pues si son 2 serán 24, si son 3 serán 36, si son 4, 48 y así sucesivamente. Entonces, mis costos fijos más el costo variable, pero multiplicado por la cantidad de unidades que yo termine por hacer, ¿verdad? Y mis costos totales entonces serían los costos fijos más los costos variables en función de las unidades. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bueno, entonces Sí, si señor. yo igualo la fórmula, tendría que mis ingresos, pero mis ingresos son precio por unidades es igual a costo fijo más, podemos abrir un paréntesis porque eso multiplica el costo variable unitario por el número de unidades. Y aquí lo que es interesante es saber cuántas unidades necesitamos vender para estar en equilibrio. Digamos que eso es lo que le importa a la empresa. Una empresa dice, bueno, si yo puedo establecer el punto de equilibrio, pues hago un esfuerzo y vendo más unidades que las que debería vender en punto de equilibrio y por obvias razones empezaré a ganar dinero. Cada unidad adicional que yo venda por encima del punto de equilibrio me dejará una utilidad. Cada unidad por debajo del punto de equilibrio pues me dejará una pérdida. Entonces, aquí lo interesante es hallar el número de unidades. Entonces, pues trabajemos una simbología como se trabaja en todas las ecuaciones. ¿Qué elementos tenemos nosotros? El precio. Digamos que el precio para nosotros va a ser P. ¿Qué otro elemento tenemos? Unidades. Digamos que las unidades para nosotros van a ser Q, que es una notación muy usual para unidades a nivel de economía, de contabilidad y de finanzas. ¿Qué otra cosa necesitamos? Ah, el costo fijo. Y el costo fijo, aquí ya tenemos una simbología que es CF. Y por otro lado tenemos el costo variable unitario, que lo podemos denominar como costo variable CB. Y ahí tenemos, perdón, tenemos una simbología. Me disculpo. ¿Verdad? Tendríamos una simbología. Si reemplazamos esa simbología aquí, en nuestra fórmula original, ¿qué nos daría? Nos daría que el precio, pero el precio es P. Precio por unidades, pero las unidades son Q, es igual a costo fijo, que costo fijo es costo fijo, por costo variable, que es CB, por unidades, que es Q. Y tendríamos una equivalencia de este estilo, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí lo interesante es despejar Q. Perdón, recuerden que aquí tengo un error.
es costo fijo más costo variable. Recuerden que son los, aquí no es por, sino más, me disculpo. Miren aquí, costo fijo más costo variable por unidades. Bien, aquí lo interesante entonces es despejar Q para averiguar qué unidades necesitamos vender para poder estar en equilibrio y a partir de allí establecer una meta de ventas que nos cubra los costos y adicionalmente nos deje algunas utilidades. Bien, y aquí aplicamos la lógica algebraica, lo que suma resta, lo que resta suma y lo que multiplica al otro lado a dividir y lo que en un lado divide al otro lado a multiplicar. Entonces podemos hacer ¿qué? Sencillamente coger y toda esta expresión que está sumando, que es costo variable más por cantidad, pasarla a restar a este lado y este precio que está multiplicando lo podemos pasar a dividir, ¿no es cierto? Entonces tendríamos, si lo hacemos paso a paso, ¿qué tendríamos? Tendríamos P por Q, ¿verdad? Menos toda esta expresión que está sumando para dejar nuestras incógnitas a un lado, menos toda la expresión que es que, toda la expresión es costo variable por cantidad Unidades. por unidades y eso sería igual al costo fijo, ¿verdad? Sí. Perdón que aquí no tomé el igual. Eso sería igual al costo fijo. Y esta P que está multiplicando la podría pasar al otro lado a dividir con el propósito de quedar todo, de que me quede una ecuación en función de Q. O sea, vamos a pasar la P a dividir, ¿sí, profe? Sí, Me señora, perdí ahí para un que me poquito. quede todo en Listo. función de Q, ¿verdad? Para que quede todo en unidades. En función de Q, porque tendríamos, Bueno, en función de al Q. lado izquierdo tendríamos sencillamente tendríamos el equivalente de las Qs. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que Q menos paréntesis costo variable por cantidad sería igual a costo fijo sobre precio. ¿Verdad? Y así, miren que aquí tenemos un caso de factorización, que es el caso de factorización de factor común. Bien, y si factorizamos ahí, ¿qué nos queda, niñas? Sencillamente nos quedaría. ¿El costo fijo? No, el costo fijo lo tenemos al otro lado. Sencillamente nos quedaría, si factorizan ustedes, el término común ahí, ¿cuál es? El término común es ¿El precio? ¿verdad? Ah, perdón, las unidades. La cantidad, ¿verdad? Entonces necesitamos algo que multiplicado. Epa, me coge todo. Necesitamos muestre, pero borremos aquí. Es que lo coge todo. Necesitamos algo que multiplicado por Q me dé menos
costo variable por Q. En este caso, ¿qué sería? Porque aquí ya tenemos la Q. Entonces, Q, pues es esta misma Q. Ahora necesitamos algo que multiplicado por Q me dé costo variable por Q. En este caso, ¿qué sería? Algo que multiplicado, recuerden, algo que multiplicado por Q me dé costo variable por Q. O sea, cuando tenemos factor común, lo que tenemos es que descomponer de tal manera que al hacer la operación me dé lo mismo. Aquí ya tendríamos Q. Q es Q, ¿verdad? Y ahora necesitamos un término que multiplicado por Q me dé menos costo variable por Q. ¿Ese término cuál sería? ¿Qué término me No es- pedía menos costo variable? Si tú multiplicas Q por menos costo variable, te dará esta misma expresión que tienes acá, costo variable por Q. Pero recuerden que es negativo. ¿Y esto sería igual a qué? Esto sería igual Al costo fijo. al costo fijo sobre el precio, que es lo que tenemos. Entonces, si quiero despejar la Q, pues sencillamente, ¿qué tendría? Que Q tendría que ser igual a ¿qué? Este término que está multiplicando, que es menos costo variable, lo puedo pasar a dividir al otro lado. Sería igual a costo fijo dividido en precio menos el término completo que me está multiplicando, que es costo variable. Entonces, en resumen, nuestra fórmula nos queda que la cantidad es igual al costo fijo sobre el precio menos el costo variable. Y en ese momento estaríamos hallando el número de unidades que requeriríamos para estar en equilibrio. Bien, aquí hay algo interesante. Digamos que eso se deduce porque es que a veces a ustedes les dan las fórmulas y les dicen, ah, no, mire, la fórmula es esa. Y listo, ¿de dónde salió? Esa es la fórmula. Las fórmulas usualmente se pueden deducir todas. Bien, ¿qué incidencia tiene esto del punto de equilibrio? Sabemos y retornaremos a nuestra diapositiva. Entonces, aquí en la diapositiva, la fórmula está acá, miren, aquí está punto de equilibrio en unidades, costo fijo menos precio variable. Listo. Esto se puede graficar. Recuerden que en la clase anterior, en las dos sesiones anteriores, y les voy a refrescar un poquito las diapositivas. Ahorita les envío incluso la diapositiva por el grupo para que la tengan completa, que puedan recordar sus... Miren que nosotros veíamos que el costo fijo, miren, costo fijo, era una línea recta y que el costo variable se podía transponer encima del costo fijo y de esa manera tendríamos los costos totales. Miren el costo fijo aquí, pero si lo hacemos partir de donde comienza el costo fijo, esta línea correspondería a los costos totales. Miremos en la gráfica completa cómo nos quedaría. Miren que aquí tenemos, estos serían nuestros costos variables, las ventas, pero, perdón, los costos variables están acá, mírenlo acá. Costos variables. Si transponemos, miren que esta línea amarilla es exactamente igual a esta línea azul. Si lo transponemos y lo hacemos partir del nivel de costos fijos, pues tendremos los costos totales. Y usualmente la línea de ventas es una línea que tiene una inclinación de 45 grados en el caso de que exista un solo producto. Lo que pasa es que esto es punto de equilibrio para un producto. Más adelante vamos a ver lo que pasa con el costo de equilibrio cuando las empresas tienen muchos productos. Inicialmente nos interesa introducirnos de esa manera, pensar que cómo es el punto de equilibrio para un solo producto. Bien, eso gráficamente. Miremos en nuestro Excel, y aquí hay algunas cosas que son interesantes. Sabemos que el punto de equilibrio es este. Bueno, digamos que muestro y se lo traigo de un Word, además, porque es que en Excel, como Excel no tiene editor de fórmulas, se ve como, no se ve bien. Digamos que no se aprecia bien. Muéstrelo, entramos aquí.
Y si lo tomamos aquí, pues sencillamente nos vamos por insertar. Él tiene un editor de fórmulas y aquí, donde dice ecuación, lo tomamos. Entonces le podemos decir que la cantidad que es Q es igual a del costo fijo igual al costo fijo sobre precio menos costo variable. Y miren que aquí nos queda como más. Podemos borrar incluso este paréntesis. Nos queda más práctico. Miren, aquí nos queda más, visualmente digamos que es mucho más claro. Lo vamos a copiar y nos lo vamos a llevar al Excel para tenerlo como referente, no por otra cosa. Entonces aquí vamos a tener nuestra fórmula. Listo, esa es nuestra fórmula. Aquí hay algo que es bien importante y es algo que se llama el margen de contribución. ¿Qué es el margen de contribución? El margen de contribución es lo que nos deja de utilidad cada unidad y que nos sirve para cubrir el costo fijo. Lo que nos deja de utilidad cada unidad es el precio menos el costo variable, o sea, el numerador de la ecuación que tenemos en punto de equilibrio. O sea, ¿qué es lo que le dan a entender a uno ahí? Sencillamente le dicen, mire, usted puede tener de salarios administrativos 10 millones de pesos, pero si usted vende unidades a 10.000 pesos y a usted le cuestan esas unidades 8.000, cada vez que vende una unidad, a usted le quedan 2.000 pesos para cubrir esos 10 millones de pesos que constituyen sus costos fijos. Entonces usted tendría que vender tantas unidades que le dejan cada una 2.000 pesos, como 2.000 pesos requieran hasta llegar a 10 millones. Ese es el concepto del margen de contribución, o sea, lo que me deja a mí cada producto de utilidad y que me ayuda a cubrir mis costos fijos, porque es que como yo estoy restando del precio el costo variable, pues aquí ya estaría cubierto el costo variable, pero no estaría cubierto el costo fijo. Listo. Bien. Regresemos entonces. En términos de gráficos, sencillamente, cuando tú llegas a punto de equilibrio, que sería este punto, si estás hacia atrás, cada unidad por debajo de punto de equilibrio te va a significar una pérdida equivalente al margen de contribución. Y cada unidad que vendas por encima del punto de equilibrio te va a significar una utilidad igual al margen de contribución de cada unidad. Si son 3, pues serán el margen de contribución multiplicado por 3 y así sucesivamente. Bueno, miremos esto. Hasta aquí vamos, niños. Digamos que miremoslo en un ejemplo práctico para mirar a ver cómo sería el asunto. Pensemos en algo. Pensemos que una empresa, y totalicemos, yo les podría dar, y más adelante, a nivel de ejercicio lo hacemos. Les doy, digamos, una lista grande de costos donde incluimos costos fijos, costos variables, sin haberlos consolidado, y ustedes tendrían que entrar a mirar a ver cuáles son costos fijos, cuáles son costos variables, sumarlos y hallar el total. Sin embargo, aquí a nivel de demostrar este asunto del punto de equilibrio, tomemos los consolidados. Entonces, miremos un ejercicio. Asumamos que una empresa, por decir algo, sus costos fijos, ya consolidados, todo lo que implique un costo fijo, son de 50 millones de pesos. Bien. Y asumamos que su costo variable, que recuerden que su costo variable es el costo de producción, es de 28.000 pesos. Ese es su costo variable. Bien. Pero adicionalmente, pues debe tener un precio. ¿El precio estaría por encima o por debajo del costo variable? ¿Están conmigo, niñas? Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno. Y les preguntaba yo, ¿el precio debería estar por encima o por debajo del costo variable? Por debajo, ¿no? No, debería estar por encima. Recuerda que mi costo variable es mi costo de producción. Entonces, si a mí yo produzco
un producto o un artículo y me vale 28.000, pues si lo voy a vender, lo vendo en 35 para poderme ganar 7, por decir algo. Entonces, pensemos como que el precio de este producto es de 35 y pues sencillamente si a ellos les cuesta producirlo, su costo variable es de 28 y yo lo vendo a 35, cada producto me estaría dejando este concepto aquí del precio de contribución, me estaría dejando un margen de 7.000 pesos la unidad, entonces yo debería vender tantos 7.000 pesos como necesite para cubrir 50 millones de pesos. Entonces, aquí lo que no sabríamos es la cantidad. Entonces, miremos a ver cuál es la cantidad, que es lo que tendremos que averiguar, miren, de acuerdo a esta fórmula. Entonces, si yo les dijera a ustedes que me averigüen las unidades en punto de equilibrio, ¿cuánto les daría eso, niños? Miren la fórmula acá. Apliquen la fórmula y me dicen cuánto les daría eso en unidades. Apliquen lo que tienen aquí, esto. Esto, aplíquenlo. Miren que ahí tenemos el costo fijo, aquí lo tienen, tenemos el precio es este y tenemos el costo variable. Entonces lo que tienen que hacer es en esta celda, sencillamente ubicar esos tres valores y ubicando esos tres valores averiguarán las cantidades que necesitamos en equilibrio. ¿Cuántas unidades necesitamos vender en equilibrio? ¿Hicieron la operación, niñas? Yo lo estoy Lo haciendo, estoy profe. haciendo. Dame un momento. Bueno, listo, no se preocupen, el tiempo que necesiten, tranquilas. A mí me dio 40, profe, ¿sí? Vamos a mirar, entonces hagámoslo acá. Me dice costo fijo. ¿Mi costo fijo cuánto es? 50 millones. Dividido, abro paréntesis, entre precio. ¿Qué precio son 35 menos 28? Y Ah, no, la hice mal. miren a ver cuánto les da. Entonces, enter y me dicen cuánto les dio. No sé, la hice mal. Espérame, profe. Tranquilas. Como les dije, niñas, hoy es viernes, cero estrés. Esa es la ventaja de su clase. Es la última hora del viernes, entonces uno tranquilito. 7.143, profe. Bueno, si abren dos dígitos, ahí les va a dar 7.142.86. Lo que pasa es que si tú no abres dígitos, si yo cierro los dígitos acá, le quito los dos dígitos, me aproxima al más cercano hacia arriba por lo que es 83. Dejémoslo con dos dígitos. Bien. Ese sería el punto de equilibrio para el caso de una empresa que tuviera esas características. Como les digo, hay muchos, aquí estaríamos agrupando muchos conceptos de lo que son los costos fijos y aquí estaríamos agrupando la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación de un solo producto. Bien. Miremos a ver si eso es verdad. Eso lo podríamos comprobar de dos formas. Podemos hacer una tabla y llegar hasta 7.142 unidades, punto 86, y mirar a ver si en ese momento efectivamente las unidades vendidas, los ingresos son iguales a los costos totales. Tendríamos que hacer una tabla de la siguiente manera. Entonces, inicialmente necesitaríamos las unidades, ¿verdad? Y como las unidades yo sé que yo ya lo hallé y sé que son 7.142, pues podría avanzar de 1.000 en 1.000 para no mover tanto eso. Empezar en 0, 1.000, 2.000, 3.000, hasta llegar alrededor de unos 10.000.
Bueno, aparte de las unidades, necesitaría el costo fijo. Y el costo fijo, recuerden que se llama costo fijo porque a cualquier nivel de unidades sigue siendo el mismo. Necesitaría también el costo variable. Pero recuerden que el costo variable es un costo variable en función de las unidades. ¿Qué otra cosa necesitaría? Necesitaría los ingresos totales. Y finalmente necesitaría hallar la utilidad. A ver si hay pérdida o utilidad. Creo que no necesitamos más. Ah, bueno. Permítanme un segundo. Miren que si necesitamos algo. Necesitaríamos sumar los costos fijos más los costos variables para tener los costos totales. Entonces ahí les incluyo una fila donde miraríamos los costos totales. Una columna, perdón. Entonces necesitaríamos, digamos que con esto podríamos comprobar en una tabla inicialmente que efectivamente, a mirar a ver si eso del punto de equilibrio es cierto. Entonces, empecemos a colocar unidades desde 0 hasta 7.000. O sea, porque existe la posibilidad de que una empresa no produzca nada. Si no produce nada, pues sencillamente diría alguien está en pérdidas. Y de aquí en adelante incrementémoslo de 1000 en 1000 hasta 14.000, por decir algo. Listo. Ahí tenemos. Bien. ¿Cuántos son mis costos fijos, niñas? Los 50 millones, profe, es que no veo. Ah, Sí, ya, señora, sí, los 50 50 millones. Esos millones. son mis costos fijos. Si yo produzco 0 unidades, mi costo fijo es 50. Y si produzco 1000, ¿cuántos serán mis costos fijos? ¿Qué característica tienen los costos fijos? Tienen la característica que indica su nombre. Siempre son fijos, entonces no importa que yo produzca 0 unidades o que produzca 1.000.000 de unidades. Piensen ustedes por decir algo, un costo fijo como el arrendamiento. Si yo, por decir algo, arriendo una fábrica, arriendo un local, y resulta que el local me cobran 1.000.000 de pesos mensuales, ¿será que si yo vendo, yo no cierro, no abro el local nunca, o sea, tengo 0 ventas, el señor deja de cobrarme el arrendamiento? No, él de todas maneras me dice, no, eso de que usted no abrió y no vendió nada es asunto suyo. A mí de todas maneras págueme y me paga el 1.000.000 de pesos. Ahora, que el señor abrió y vendió miles de millones, pues igual el arrendamiento le vale lo mismo. Que tanto venda o deje de vender no es problema del dueño del local, es problema es del empresario. Entonces, a cualquier nivel de producción, su costo fijo, y su nombre lo indica, será el mismo valor, o sea, será 50 millones. Entonces, podemos bajar esto hacia hasta donde tenemos producción. Siempre será 50 millones. Bien, les decía yo a ustedes que el costo variable es el costo de producción, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hallar mi costo variable total para una producción de 0, ¿qué haré? Ah, no, listo. 0 unidades voy a producir y las multiplico por mi costo variable, que es 28.000. Como no prodují nada, no producí nada, pues mi costo variable va a ser 0 porque yo no voy a incurrir en gastos de producción para una producción de 0. Pero de ahí para abajo, pues sencillamente será el número de unidades por el costo de producción de cada unidad. Lo de los pupitres. Si produzco uno y gasto 20.000 pesos en PVC, 2 serán 40, 3 serán 60, 4 serán 80, 5 serán 100.000 y así sucesivamente. Entonces aquí habría que multiplicar, y miren que les coloco aquí, habría que multiplicar el número de unidades producidas y vendidas por el costo variable, que es nuestro costo de producción. Yo le coloqué F4 aquí para que me permanezca relacionado con esta cifra, pero se me mueva hacia abajo de acuerdo a la producción. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es sencillamente
desplazarnos hacia abajo y tendremos nuestros costos variables totales. Los costos variables sí dependen del nivel de producción. Miren que mientras el costo fijo permanece estable, el costo variable va aumentando en la medida en que yo voy aumentando mi producción, ¿verdad? Bien. Y habíamos dicho que nuestros costos totales eran iguales a ¿qué? Al precio menos el costo variable. No, los costos totales. Mírenlo aquí, costos totales dice costo fijo más costo variable. Entonces tendría que sumar el costo fijo más el costo variable. Esos serían mis costos totales. Entonces, si yo no produzco ninguna unidad, pues sencillamente no tengo costo variable y mis costos totales serán igual a mis costos fijos. Pero en la medida en que yo voy aumentando la producción, pues al subir, al empezar a asumir costos, entonces, pues se me incrementarán mis costos. Aquí estamos sumando nuestros costos totales, que nuestros costos totales, recuerde que son los costos fijos más los costos variables. Entonces aquí tenemos sencillamente la sumatoria de los costos fijos más los costos variables, que eso es el equivalente a nuestros costos totales. Mírenlos ahí, estamos sumando. Bien, perfecto. ¿A qué son igual nuestros ingresos totales? Al precio por unidades. Exacto, entonces igual al precio, miremos aquí, mira, aquí tenemos el precio, lo fijo con F4 para que no se me mueva, con F4, y le digo que me lo multiplique por el número de unidades que aquí, para el caso de la primera línea, pues 0 unidades, porque no produjimos, y si no producimos, pues no vendemos, entonces 0 ingresos. Pero en la medida en que empiezo a vender, pues tendré una serie de ingresos ahí, una serie de entradas. A mayor venta, unidades vendidas, pues mayor cantidad de ingresos. ¿Y nuestro resultado a qué será igual? Nuestra utilidad. Pues digamos que por antonomasia o por definición, una utilidad lo que es igual a los ingresos menos los costos. ¿Sí? Entonces, si una persona hace una empanada y la empanada a él le cuesta 10.000 pesos, perdón, 1.000 pesos y la vendió en 1.500, pues tendrá 1.500 menos 1.500 pesos. Entonces serán mis ingresos totales, en este caso, menos mis costos totales. Y miren lo que sucede cuando una empresa no vende nada, pues obtiene pérdidas equivalentes a sus costos fijos. Por lo que yo les decía, si yo no vendo nada, al señor que le pago el arrendamiento no le interesa que yo no haya vendido nada. Él me dice, asumamos por decir algo que el único costo fijo que tuviésemos fuera el arrendamiento y que nos vale 50 millones de pesos porque tenemos arrendado un edificio grande. Entonces, claro, llega el fin de mes y usted no vendió nada, venga, págame los 50 millones. Entonces, eso para mí es una pérdida porque tengo que pagar el arrendamiento y yo no vendí nada, entonces no tengo cómo cubrir, digamos, en parte ese arrendamiento. Tendré que pagarlo, pues eso sería una pérdida. Entonces, aquí tendríamos que nuestra utilidad serían nuestros ingresos menos nuestros ingresos totales menos nuestros costos totales. Y desplacémonos hacia abajo, a ver a dónde tenemos pérdidas y utilidades. Todo lo que nos aparezca aquí en negativo son pérdidas y aquí nosotros ya empezamos a tener utilidades. Miren que entre 7.000 y 8.000 unidades ya empezamos a tener unidades, o sea que en algún momento entre estas 7 y estas 8 hay una cifra que es la que nos dará 0 aquí de utilidad, que sería nuestro punto de equilibrio. Nosotros ya la sabemos porque recuerden que nosotros ya habíamos calculado el punto de equilibrio, mírenlo aquí, efectivamente está entre 7 y 8.000, son 7.142. Entonces yo podría incluir aquí una fila donde colocara el punto de equilibrio, que en este caso son 7.142 unidades, y desplazarme hacia abajo, y si lo hago, como me dicen que en punto de equilibrio, y yo sé que 7.143 unidades son punto de equilibrio, aquí la utilidad deberá darme 0, porque recuerden que en punto de equilibrio
Ni pierdo ni gano. Miren que efectivamente me da 0. O sea, estoy comprobando de que efectivamente esta empresa tiene un punto de equilibrio cuando vende 7.142.86. Lo que pasa es que aquí, como no le coloque dígitos, lo aproxima, pero si le coloco dígitos me va a mostrar lo mismo, miren. 7.142.86. Y aquí estamos en 0, ni perdemos ni ganamos. Entonces, parece que sí es cierto eso de que esa fórmula funciona para hallar el punto de equilibrio, ¿verdad? Bien. Hasta aquí, niñas, ¿alguna duda? No, profe. No, profe. ¿Qué pasará si yo vendo una unidad adicional al punto de equilibrio? O sea, ya Obtengo no si ganancia. vendo 7.142.86, sino 7.143.86. Ya empiezo a obtener utilidad. Sí, señora. Y miremos a ver cómo se nos comportaría eso. Entonces yo voy a insertar aquí, voy a insertar una fila adicional. Listo. Y le digo que sencillamente me coja esta cifra y le sume 1, una unidad adicional. ¿Sí? Cojo y hago lo mismo. Arrastro hacia abajo. A ver qué me da. ¿De cuánto es la utilidad aquí? De 7.000. ¿De dónde provienen esos 7.000? Mírenlos acá. El margen de contribución. El precio, 35 menos 28. Es apenas lógico. ¿Qué es lo que sucede? Si yo aquí no tengo pérdida ni utilidad, si vendo una unidad adicional, pues esas utilidades que antes utilizaba para cubrir estos 50 millones de pesos se empiezan a liberar. Entonces, una unidad adicional implicará que me gano los 7.000, la diferencia entre 35 y 28, 2 unidades adicionales, y miremos a ver, 2 unidades adicionales deberán darme 14 y así sucesivamente. Miremos a ver qué pasa si yo le digo que me coja aquí el punto de equilibrio y me le sume 2 unidades adicionales. A ver qué pasa. A ver si eso sí corresponde a los 14, 2 unidades adicionales. Miren que efectivamente... Uy, perdón, ¿qué pasó ahí? Ah, perdón. Es que aquí yo le sumé más. Era una. ¿Cuántas le sumé? Le sumé 4. Eran 2 nada más. Me disculpa. Aquí son 2 unidades. 14.000 pesos. Aquí le sumé una y aquí le sumé 2. Y así sucesivamente. O sea, por eso les decía que es importante este concepto del margen de contribución. ¿Cuál es el margen de contribución de esta empresa? Recuerden que es precio menos costo variable. Aquí está precio menos costo variable. Entonces el margen de contribución para esta empresa vendría a ser ¿cuál? Vendría a ser lo que dice la fórmula. Precio menos costo variable unitario. 7.000, mírenlo acá, ese es el margen de contribución, esa es la importancia del margen de contribución. Bien. ¿Cómo vamos, niños, hasta acá? Bien, profe. Bien, profe. Cero problema, cero estrés. Bien, bueno, ustedes me dicen que de pronto no tienen Excel en su... Bueno. ¿Qué pasa si yo vendo una unidad por debajo del punto de equilibrio? Ya no si vendo 7.142.86, sino 7.141, o sea, una unidad menos. ¿Qué creen que nos dará la utilidad? Igualmente va a disminuir, ¿no? Va a disminuir y en este caso, ¿será de cuánto? ¿Será una utilidad o una pérdida? Una pérdida. ¿De cuánto sería entonces? Menos 7.000, ¿no? Miremos a ver si lo que tú dices es cierto. Entonces, sencillamente, hagamos la misma operación que hicimos antes. Incluyamos aquí una línea adicional y digámosle que nos tome el punto de equilibrio, las unidades en punto de equilibrio, que son estas que tenemos, pero que me le reste una unidad. O sea, restémosle una unidad, entonces me da 7.000, perdón, le restamos 1, sí. Ah, pero es que es la próxima. Permítanme. 7.141.86. Y hagamos lo mismo. Bajamos todo esto a ver si qué nos da. Tú me dices que nos da menos 7.000. Mira que efectivamente nos da menos 7.000.
O sea, si yo estoy por debajo del punto de equilibrio, el número de unidades que yo esté por debajo del punto de equilibrio, por el margen de contribución, serán pérdidas. Mientras que si estoy por encima del punto de equilibrio, la cantidad de unidades que yo esté por encima del punto de equilibrio por el margen de contribución será lo que me muestre las utilidades. Miren que aquí estamos en 6 millones. Miremos a ver de dónde provienen esos 6 millones. Les decía yo a ustedes que sencillamente provendrían de dónde. De el número de unidades adicionales. ¿A dónde está el número de unidades adicionales? Estaría aquí en estos 8.000 menos las unidades en punto de equilibrio que las tenemos aquí. Estas serían las unidades adicionales que estaríamos vendiendo. En este caso, 857. Y eso lo tendríamos que multiplicar por el margen de contribución, que en este caso son 7. Y eso me daría los 6 millones. Miren que efectivamente me da estos 6 millones de pesos que tenemos acá. ¿Siguen el concepto? Sí, niñas. Bien. Si yo les dijera a ustedes que esta empresa, el gerente de la empresa, me propone que yo le brinde utilidades de 10 millones de pesos y que él me dice que yo, algo así como, ¿cuántas? Venga, usted me tiene que reportar a mí 10 millones de pesos de utilidades este mes. ¿Yo qué le digo a los vendedores? Que cuántas unidades me vendan. ¿Y qué digo en la fábrica? Que cuántas deben producir. Esta empresa, para tener 10 millones de pesos de utilidad, ¿cuánto deberá vender en unidades? ¿Se les ocurre algo, niñas? No, no se me ocurre nada. Bien, nosotros debemos vender 10 millones, ¿verdad? Vender 10 millones no. Reportar 10 millones de pesos de utilidades. O sea, podríamos utilizar el concepto de margen de contribución también. Entonces, yo les digo a ustedes, utilidades de 10 millones de pesos. Entonces, lo primero que uno pensaría, listo, si yo le tengo que reportar a él 10 millones de pesos y cada unidad me deja 7.000 unidades, pues sencillo. Cojamos los 10 millones de pesos y dividamos entre los 7.000 que me deja de utilidad cada unidad, y ese será el número de unidades que tengo que vender para arrojar utilidades por 10 millones de pesos. Sin embargo, sí, efectivamente, con estas 7.000 más 7.000 más 7.000 hasta llegar a 1.428.57, yo estaría reportando como utilidades eso, pero yo necesito también cubrir mis costos fijos y eso los cubro cuando estoy en punto de equilibrio. Miren que aquí me dijeron, no, mire, si usted está aquí en punto de equilibrio, tiene que vender 7.142. Vendiendo 7.142 estoy en ceros. Y adicionalmente debería sumarle las unidades que me dejan las utilidades de los 10 millones de pesos. Entonces, si nosotros sumamos esas dos cifras, que son ¿qué? Las unidades que me cubren todos mis costos y las unidades que me reportan los 10 millones, en ese momento yo tendré esa utilidad que me están pidiendo. Miren que ahí me da 8.572.43. Miremos a ver si eso es cierto. Entonces, vengámonos por aquí. Epa. Incluyamos una fila y traigamos la suma que acabamos de hacer, a ver si esa suma es cierta o de pronto no es verdad.
por el corchete, profe. Sí, ya, es un corchete. Listo. Entonces, yo les decía a ustedes que listo. Primero cubra sus unidades en punto de equilibrio. Y después mire a ver qué unidades adicionales, porque recuerden que si yo vendo una adicional, me gano 7. Si vendo 2 adicionales, me ganaría 14. Aquí tendría que buscar qué tantas unidades adicionales me permitirían acumular utilidades de 10 millones. Entonces, tengo que partir del punto de equilibrio y sumarle las adicionales. Aquí estamos en las 8.571 unidades. Miremos a ver si arrastrando esto nos da los 10 millones de pesos que me estaban pidiendo. Miren, efectivamente, aquí aparecen los 10 millones de pesos de utilidad. Interesante, ¿no? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí, señora, dígame. Digamos que el punto de equilibrio se utiliza ¿para qué en una empresa? Aparte de saber, pues, cuántas unidades tiene que vender para tener utilidad y eso, ¿tiene alguna finalidad adicional? Sí, claro, poder establecer presupuestos y utilidades anuales. Para poder hacer, no sé, como proyecciones de los gastos, los costos y... Sí, señora. Mm. Pero básicamente se utiliza en planeación. Recuerden que la planeación permite establecer las metas de las empresas para poder definir cuál es el trabajo que se va a tener año tras año. Entonces, lo que les digo, usualmente, ¿qué es lo que hacen los dueños de las empresas? Contratan a un gerente y al gerente le dicen, listo, ¿usted qué nos ofrece a nosotros? Hoy en día nosotros, ustedes están estudiando qué especialidad, niñas. Gestión administrativa, yo. Y, Paula, ¿estás por ahí? Sí, profe, acá estoy. ¿Tú qué estás estudiando? Gestión empresarial. También, listo. O sea, somos colegas, o sea, administradores de empresas. Eh, a uno Sí, cuando le entregan la dirección de una empresa, lo que le dice el dueño es listo. Usted me dice que me cobra a mí 5 millones o 6 millones o 3 o 4 por venir a gerenciar esta empresa o 20 millones. Listo, perfecto, no hay problema, yo se los pago. ¿Qué me ofrece a mí? ¿O qué es, cómo me va a comprobar su gestión? Hoy en día nosotros, los administradores, los economistas, los ingenieros industriales, nos miden por resultados. Entonces el dueño de la empresa lo que hace es la cuenta, bueno, yo a este señor le voy a pagar 6 millones de pesos mensuales, le estoy pagando 72 millones de pesos al año, él deberá reportar utilidades siquiera de unos 200, 300 millones de pesos, sino para que yo voy a invertir 72 millones de pesos en solo sueldos para él. Si a eso le sumamos el factor ese de seguridad social, 52%, estamos hablando de casi 120 millones de pesos en solo sueldos. Entonces él me dice a mí, listo, usted me dice que me cobra 6 millones de pesos de sueldo mensual. Necesito que me reporte utilidades de 300 millones de pesos este año para justificar la inversión que yo hago, el salario que le estoy pagando a usted y adicionalmente que haya una rentabilidad de esos 400, 500 o 600 o 1.000 millones de pesos que tengo invertidos en la empresa. Sino, eso hace parte de la planeación estratégica. Entonces, a comienzos de cada uno de los años, las empresas hacen planeación y dicen, miren, nuestra operación este año debe ser de esta forma. Tenemos una meta de ventas de tantas unidades, unos ingresos de tanto y al final deberemos estar cerca a reportar tantas utilidades. Por decir algo, la universidad con ustedes lo hacen. Dice, bueno, listo, hay tantos estudiantes en este momento, antiguos, hay 1.200. Nuestra meta, esos estaban en el primer semestre. Nuestra meta de matriculados para el segundo semestre debe ser por lo menos el 90% de esos 1.200. Entonces, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18. 1.080 estudiantes deberemos estar de esos antiguos. Y esperamos que nuevos vengan tantos. Y con eso nosotros cubrimos nuestros costos, porque hay que pagarle a los profesores, hay una nómina de docentes, hay que pagarle a esos chicos que son los alfa que de todas maneras así no estemos en presencialidad. Ellos están allá, de hecho ahorita hay alternancia y algunos chicos de algunas carreras que son totalmente prácticas, como cocina y algunas eh, que tienen que ver con sistemas, no están yendo todos los días, pero sí van 1 o 2 veces a la semana. Pues, igual los edificios funcionan.
que allá hay secretaria, y hay toda esa serie de cosas. Entonces, ellos establecen, no, mire, como menos, mínimo, como mínimo, deberemos tener esto para no perder en el próximo ejercicio. Pero hay para adelante, dependiendo de las utilidades que esperen tener y reportar, pues establecen unas metas de cuántos matriculados deben haber. Aquí es lo mismo. Si yo quiero, Profe, y si no se hubieran, digamos, cumplido las metas de los estudiantes matriculados, ¿ahí igual trabajaban o qué? no, si hay un compromiso, obviamente, no, una institución donde hay una inversión como esos edificios que hay allá, donde hay un capital ahí grande, asume el compromiso. Pero pues, ¿a dónde está el concepto? Asume el compromiso, no se matricularon, entonces ellos de entrada dicen, no, nosotros este ejercicio vamos a perder plata. ¿Por qué? Porque estamos por debajo del punto de equilibrio. Entonces, sin necesidad de Mm, ponerse a esperar a diciembre, ya saben que, ya sabrían que están perdiendo plata. De hecho, por decir algo, ese es un caso típico que sucedió y que está sucediendo nuevamente con Juan Valdés. Juan Valdés es una empresa, Juan Valdés, las tiendas Juan Valdés, son administradas por una empresa de la Federación Nacional de Cafeteros que se llama Procafecol. Y Procafecol administra Juan Valdés. Juan Valdés, que fue creada creo que en el 2006, estuvo reportando pérdidas hasta el 2011, 12. Y tuvieron unos 2, 3 años que reportaron utilidades. Al 2012, creo que yo tuve esos estados financieros por un trabajo que estoy haciendo de unas proyecciones. Creo que al 2012 habían reportado pérdidas como de 38.000 millones de pesos. Ellos mm, antes, la federación de, no, listo, no hay problema, ¿cuánto necesitan para el año entrante? Tanto. Bueno, hagamos presupuestos y miremos a ver si el año entrante sí no van a perder. Efectivamente, ellos a partir del 2013 ofrecieron utilidades, 2013, 2014, 2015, 16, a partir del 2017 empezaron a botar pérdidas nuevamente por la competencia de Tostado, de Pampaya y por un descalabro que tuvieron en México con un franquiciador que les dijo que les iba a vender por lo menos 100 franquicias en un año en México y resulta que llegaron a final de año y él no había colocado sino como 7 o 8. Entonces toda la operación en México se cayó y eso incidió nuevamente en empezar a castigar. Entonces digamos que esto se hace y lo hacen todas las empresas, no para un producto más, digamos que en el segundo corte yo les voy a enseñar cómo se hace para varios productos. O sea, lo que se hace para 2 funciona para 1000 o para 1.000.000 de productos. Entonces, por decir algo, lo que se establecen son metas por líneas de producto, por cada gama, y ellos se establecen, por decir algo, si es Crin helado, perdón, Colombina, dice, ah, no, listo, es que nosotros en Colombina paletas debemos vender tantas unidades, en Bombombón tantas, en dulcería tanto, tanto en representados. Ellos establecen las metas y arman una composición y eso les permite tener una presupuestación año a año para bajarla mes a mes, para mirar que estén ajustados y poder proyectar cómo estarán al final de año, que es cuando se cierran cuentas y se mira a ver cuál fue el resultado total del ejercicio. Interesante, ¿no? Sí, profe. La verdad, sí. Bueno, hagamos algo aquí con este gráfico. Eliminemos lo que significaría unas desviaciones, que fue el trabajo que estuvimos haciendo. Y miremos, ay, pero yo lo debiera haber eliminado de esta manera, bien. Y, ay, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Por qué no me elimina? Listo. Referencia 8.9. Eliminemos esta última fila. Bien, y tenemos este valor. Grafiquemos esto un segundito, a ver qué nos da. Entonces venimos. Seleccionamos toda la tabla. Nos vamos a gráficos y le decimos que nos haga un gráfico lineal. Miren lo que nos da en el gráfico. Esto es igual al gráfico que les mostraba yo a ustedes ahora en la diapositiva. Aquí estaría, este sería nuestro punto de equilibrio aquí. Toda esta margen que hay aquí sería pérdida y toda esta franja que hay aquí sería utilidad.
Aquí lo único que teníamos que excluir es esta línea verde, que esta línea verde representa la utilidad, porque pues esa no nos interesa. De hecho, no está graficada en el, mírenlo acá. Miren que aquí no nos aparece utilidad, pero no utilidad como una constante, sino como una franja, un sector con una apertura, con unos grados de apertura que nos muestran utilidad, pero no como línea. Él lo que le está diciendo aquí es, mire, todo este sector es de utilidad y todo este sector es de pérdida. Entonces esa línea nos está sobrando en el gráfico, pero el gráfico es igual a el gráfico que habíamos visto. Si eliminamos esta línea, al gráfico que habíamos visto en ese PowerPoint. Esta sería nuestra franja de utilidad, esta sería nuestra franja de pérdida. Nuestro punto de equilibrio estaba acá. Y miren que nos coincide. Aquí ustedes tendrían, estos son pesos, aquí tendríamos 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Y recuerden que nosotros en equilibrio estamos en 7000 algo. Si subimos acá, estaríamos aquí, miren, efectivamente 7000 algo. Eso se puede solucionar de alguna manera. Y aquí lo solucionaríamos diciéndonos que nos seleccione los datos y que nos edite esta y que esta es igual a esta franja. Digámosle que lo acepte. Y miren que aquí ya me aparecen las cifras. Miren que aquí punto de equilibrio que estamos aquí, estaríamos en 7000 algo. Bien, perfecto. Bueno, preguntas, inquietudes. La semana entrante, esto es algo que es muy útil en las empresas. No es complicado y digamos que con un poquito de práctica uno ya puede empezar a hacer algo que llamamos sensibilizaciones, o sea, cómo se comporta en la medida que estemos sumando y quitando unidades, cómo se comportarían los costos y las utilidades y los ingresos para la empresa, dependiendo de unos objetivos que se establezcan. ¿A ustedes les enseñaron a APO? ¿A qué, profe? APO, APO. No, ¿No? ¿Nunca les presentaron a Drucker? Peter no, Drucker, profe. ¿no? Bueno. No. Ese señor es un tratadista de la administración. Escribió muchos libros más o menos. De hecho, fue muy prolífico en escribir libros. Escribió una gran cantidad de libros sobre administración que se vendían muy bien, que fueron bestsellers entre el 70 y más o menos el 90, casi el 2000. Hoy en día ya está retirado. Él diseñó una cuestión que se llamaba APO, que es administración por objetivos. Y la administración por objetivos utiliza mucho esto. Entonces, mire, el objetivo es vender 100.000 unidades. Si vendemos 100.000 unidades, miremos a ver en dónde estaríamos en equilibrio y miremos a ver qué utilidades estaríamos reportando. Entonces, digamos que hay una correlación porque es una forma de cuantificar la operación, porque a veces cuando se establecen objetivos, los objetivos terminan siendo totalmente cuantitativos. Hay algunos que son de carácter cualitativo, como mejorar servicio, mejorar imagen, ser más productivos, ser más rentables, digamos que eso es de carácter cualitativo, pero generalmente son de carácter cuantitativo y se traducen en mayores utilidades, mayor inversión, mayor productividad, mayor eficiencia en el uso de los recursos, entonces disminuye sus costos. Listo, niñas. Por favor, hacen su video, el resumen de su video. Norma Zappa, ¿no? ¿Sí les presentaron la norma Zappa? ¿O tampoco? Sí, profe, pues utilizamos la versión más reciente, supongo. Utilicen la versión 6 para que no se compliquen, que la versión 6 la descargan muy fácil. Si quieren. Listo, profe. Hacen el resumen, lo traen en 8 días. Yo voy a... Yo Señora. voy a poner acá para que no se nos olvide. Norma Zappa 6. Señora. Norma Zappa, versión 6. Bien, entonces para que se acostumbren de paso a rendir informes. Entonces, háganle una portada, un índice, una introducción, colocan ahí un par de párrafos de introducción, describen el video, al final pueden sacar un par de conclusiones de ese video y colocan como bibliografía, pues la página web
que yo les acabo de enviar, de donde se tomó el video. Listo, profe. ¿Listo? Y esa sería una nota de ustedes, este corte. Y la semana entrante, por favor, recuerden, ustedes me van a seguir. Yo sé que esto al comienzo como que puede sonar un poquito abstracto y como, bueno, aquí ya estamos mezclando muchas cosas, pero no se preocupen, en la medida en que trabajemos, entonces ustedes la semana entrante traen el portátil o traen asisten con un PC cualquiera, tengan Excel, y vamos a ver algunos ejercicios, unos problemas que yo les coloco, y ustedes lo que van a tener que hacer es seguirme, así como me hubieran podido seguir hoy paso a paso, en función de si las dos hubiesen traído el Excel. No hay problema. ¿Listo? Perfecto, niñas. Que tengan feliz noche, que tengan feliz fin de semana. Nos vemos en Listo, 8 profe, días. gracias. Procuro, voy a escribir a registro, perdón, a soporte para que termine asociándome a la plataforma de la electiva, perdón, de costos y presupuestos. Listo, profe, gracias. Bueno, sí, señoras, que tengan buena noche. Ah, Chao. perdón, una cosita. Ah, bueno, no, pero usted no tiene que entrar. Listo. Entonces hablamos en 8 días. Feliz fin de semana y feliz noche. Listo, profe, gracias igual. A ustedes.